¿Cómo están, che? Vamos a arrancar con la pequeña clase de figura humana para poder ubicarla y poder trabajarla dentro de todo bien. Vamos a ver, en teoría, cómo deberíamos posicionar la figura humana y cómo sería la manera correcta de realizarlo. Esto yo siempre marco que podríamos situar la figura en un eje, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más largo, ahí. Un eje el cual va a acompañar desde lo que es la posición de la cabeza, hasta los pies. Más o menos de ese eje que nosotros utilicemos, la mitad del eje nos va a situar en lo que es la sínfisis del pubis, es decir, un poquito por arriba. Vamos a poder ubicar la posición de las caderas, ¿okay? Un pelín más arriba, no tan arriba, se me va a quedar muy corto, ¿okay? Y ahí me quedaría el ancho del torso, ¿okay? Y la posición, obviamente, situar la cadera, los brazos continúan y tendríamos las piernas hacia adentro. ¿Okay? Una persona ahí, esta cabeza medio rara. Es el pelo hacia el costado, las orejas. Esto sería en proporciones la figura humana, el eje central, de la cadera un poquito más por arriba del centro, una cabeza que no sea extremadamente grande, ¿sí? O extremadamente chica. Muchas veces caemos en los dos extremos, preferible que sea algo medianamente intermedio, que tenga una forma más ovalada, no sea una pelota redonda. Podría ser una persona que tenga pelo, muy así chuzo. ¿Okay? Lo que pasa es que es muy difícil que en una pintura un tamaño de 28 por 38, de un medio pliego, tengamos figuras tan grandes y tan definidas, a excepción de que sí vayamos a un primer plano. Lo más común es que tengamos figuras mucho más pequeñas, ¿sí? Las cuales nos pidan con esa misma soltura una cabeza, ¿sí? Que funcione. Tenemos el torso y hacia adentro los pies, ¿okay? Fíjense cómo sintetizamos, ¿no? Las caderas siempre nos van a quedar un poquito más gorditas en este sentido, y los pies, obviamente las caderas van hacia adentro. Puedes situar ahí los pies y podríamos incluso girar la persona y ponerla de espaldas, y cuando tengamos una persona de espalda vamos a tener lo que es el hombro, la parte superior de la espalda tapando un poco más, y no veríamos tanto el cuello, veríamos más lo que es el cabello de la persona caminando de espaldas. Okay. Podríamos ver más opaca. Tenemos lo que es el pelo ahí, ¿eh? Entonces esa sería la manera más funcional de poder ubicarla. Obviamente si empezamos a girar el torso y a tener otras posiciones, pues las cosas varía un poquito, lo cual nos comprometería, si tenemos una persona muy en primer plano, a situar su eje de una manera diferente. Donde podríamos tener una persona ahí, capaz una persona un poco más gordita. Okay, y acá tendríamos la sombra de la nariz, ¿sí? Una persona más girada. Lo ideal de la figura es siempre intentar mantener ese eje central y poder situarlo y poder ubicar esos dos puntos, ¿no? El punto A, que podría ser el superior, y el punto B, que sería la base o el punto inferior, para poder eso ir fugándolo y ir perdiéndolo un poquito hacia la fuga. A partir de estos conocimientos es mucho más posible que nosotros lleguemos a utilizar una figura humana como esta, ¿sí? Lo mejor de todo es aprender a situar la cabeza
luego un contorno y los pies, ¿sí? Que van a partir siempre desde esa mitad, un poquito más arriba de esa mitad. Poder, por ejemplo, una persona que esté, el perrito ahí. Es medio raro ese perro, pero bueno, está, ¿no? Yo personalmente no soy de trabajar al extremo detalle la posición y el gesto del movimiento de la figura humana, no es algo en lo que me especializo, por ende siempre recurro a este tipo de bocetos que son bastante sencillos, que tienen muchísima sencillez y nos permiten agruparlas y darles escala a la arquitectura, porque eso logramos con la figura. Uno ya conoce cómo es una persona y colocándola al lado de otros objetos ya sabemos identificar qué tamaños tendrían en relación a una persona, a un objeto conocido, ese objeto principal, por ejemplo la arquitectura, la cual podemos acompañar con personas muy chiquitas y vamos a entender que es una arquitectura de gran tamaño. ¿Okay? Entonces vamos a ir, una vez explicado esto, podemos ir colocando bastantes formas de persona. Lo ideal es, como les digo, siempre tener, esta cabeza quedó enorme, es una persona muy grandota, pero bueno. Hay una teoría que también nos dice que el tamaño de la cabeza se debería repetir unas 7 veces y media. 3, 4, 5, 6, 7. Me quedo por fuera de la hoja. Sería 7 acá. Todos los extremos, más o menos el centro estaría acá. Capaz ahí, acá tendríamos el trapecio, tenemos los hombros, podríamos tener ahí el cuello de la remera o de la chomba, si tiene una chombita, en B. Bueno, y acá tendríamos la persona, para hacer el pelo, las orejas, el mentón. La sombra de la nariz. Podríamos colocarle pelo, ¿no? Para no ser tan malo con esta persona. Ok, tenemos una persona ahí, los hombros bastante caídos me quedaron. Tendríamos, creo que sería el cinturón, la panza. Cinturón. Tenemos una persona dando un paso, rodilla, pie estirado. Está muy denso, está muy parado para poder decir que está dando un paso, y acá tendríamos el otro pie. Podríamos, la persona que tiene capaz ahí un cigarrillo en la mano. Vemos ahí una persona erguida, esta me quedó bastante grande. Vuelta lo mismo, podemos girar un poquito la cabeza, muy orejón. Cabello. Tenemos un señor medio gordito, me quedó. Todos los personas de costado me quedaron medio anchas. Siempre en la base. Podríamos con una chica, obviamente, por simular, ya que no estamos entrando en detalles, deberíamos ingresar a colocar algunos estereotipos,
como por ejemplo una mujer con una pollera, capaz con algunos tacos o algunas chatitas o algo así. Debemos colgar capaz alguna cartera o estos bolsitos, no me sale el nombre ahora, para que la chica pueda mantener una similitud, ¿no? Acá le coloco como un rodete arriba, pelo atado. Ok, para colocar diversidad de personas dentro de nuestra figura. Puedo colocar capaz una persona dando un paso, podría inclinar la dirección de su cara a una persona que está caminando. Ok. Podría, por supuesto, hacer las manos en los bolsillos. La joroba en la espalda. Estaría perfecto. Ok. Vamos a ver cómo armar el color piel. A mí me gusta una piel que es muy fácil de hacer, una piel caucásica, utilizando carmesí alizarina, por ejemplo. Algún rojo cálido como un rojo de cadmio claro. ¿Sí? Puede ser un poquito de siena, también es bastante anaranjadita. Un poquito más de rosado. Yo me suelo tentar por usar un poquito de blanco para darle mayor pastosidad a la pintura. Yo recomiendo dejar el negativo cuando pintamos, ¿sí? Es decir, no pintar en negro a la persona y luego buscar el negativo, porque es muy probable que nos cueste muchísimo lograr la opacidad justa, trabajarlo de manera medio acrílica, digamos, a la pintura, lo cual nos va a complicar el proceso, ¿no? Un poquito más de blanco. ¿Okay? Lo cual sería bastante fácil de pintar si no tuviésemos una pintura tan opaca por encima. Así que lo mejor es cuidar los colores. Vamos a trabajar con colores comunes sobre las personas. Vamos a pensar una camisita celeste de cobalto, un poco de lavanda, capaz un poquito de blanco nada más. Una camisa medio formal. Este señor que está acá. Vamos a dar un poquito de negro para hacer un pantalón de jean. Se me fue mucho, le voy a dar un poquito de naranja. No tengo naranja. Ahí está, ahí se me va a hacer. No tengo naranja, por ende va a quedar medio bordó. Le dejo un destello para el cinto ahí. Vamos a pintar el jean. Después hago las piernas bastante flaquitas. Tanto que una persona bastante definida, ¿no? Podemos tirar algo de sombras, ¿no? Una persona muy detallada, podríamos trabajar capaz con un poquito de siena tostada, un cinto ahí. No quedaría nada mal. Pasa el reloj y unos mocasines de color marrón también quedarían bárbaros. Bien, ahora lo que pasa es que tengo que trabajar el color de la piel. Está muy opaco. Un poquito más rosado. Un poquito más de agua, porque como tenemos el fondo blanco no hay problema. Y ahí sí directamente yo puedo trabajar lo que es el color del pelo, por ejemplo, no tendría ningún problema.
Tenemos una figura perfectamente. A este señor tenemos acá, le podemos dejar la remera blanca, ya perfecto. Tenemos unos jeans. Y ahora nos encontramos en tono de colocar la color de la cara y los brazos. ¿Sí? Sencillo, nada complicado, un color muy sencillo. Este chico le podríamos buscar una llama más marrón. Muy formal, pero bueno. Tremendas pantorrillas le pegué, pero bueno. Estamos. Algo de sombras. Vamos a hacer unas chatitas blancas, ahí quedó. La blusa también podría quedar blanca. Y ahora sí ya podemos acercarnos al color del pelo, de la cara, perdón. Quedó perfecto. Ya en una cuestión de detalles podríamos agregar capaz algún detalle en el cuello, por ejemplo, que quedaría perfecto. Bien. Y así podríamos ir completando. Por ejemplo, con este señor se me ocurre tener unos pantalones medio verde oliva. Son los colores de los mocasines, de las zapatillas. Señor, así que seguramente el brazo que saldría del lado izquierdo, y acá podríamos hacerle el pelito de vuelta. Una barbita ahí. Y después se está haciendo así con las manos, ¿viste? Como, ¿qué pasó? No pasó nada, no pasó nada. Bueno, acá el team, remera blanca. Ok, con esta facilidad podemos ir generando apariciones de personitas.
Vamos a colocarle una sombra muy desde arriba. Y ya con este color podríamos ir a buscar este tipo de formas. Yo lo que recomiendo siempre es utilizar el pincel para arrancar por la cabeza, buscar el torso de esa manera, que ya tenemos el pelo, lo que es el cuello, el hombro, y ahí tendríamos las piernas de la persona. Capaz hay un highlight en una. Tenés la sombra ahí. Dije, por ejemplo, la que está yendo de atrás, o sea, que vos la ves de atrás, vas a ver más alzado el hombro. La persona podría estar mirando hacia allá, ¿no? Fíjate, busco la cabeza con el pincel y a partir de ahí bajo. Voy a esquivarlo a este porque si no me va a quedar. Para armar un grupo de personas yo esperaría a secar un poco y a partir de esa primer capa poder elevar capaz el tono y armar profundidad, no trabajar primero una persona así, luego capaz más cerca. ¿Okay? Si no, ya directamente ir a buscar un grupo de manchas donde siempre resalten las cabecitas, por ejemplo uno, hay uno muy cerca, capaz más atrás, después otro más adelante acá. Lo que siempre es equilibrio que buscamos entre, voy a hacer algunas más oscuritas ahí. Ok, y acá sí tendríamos, por supuesto, algunas personas mucho más oscuras, lo cual me parece bárbaro. Un gorrito. Voy a secar de vuelta. Y acá sí ya estaría pasando de tener algunas en un plano posterior, como estamos viendo. Y entre todas estas, bueno, puedo sacar alguna en un primer plano, ¿no? Bueno, no tan alto. Puede ser por acá, por ejemplo. Raro que sea de ese tono, pero bueno. Es una cuestión en valores, ¿no? Y en capa.
y poder superponer, ¿no? Tener grupos de personas atrás, grupos de personas más adelante. Bueno, acá por ejemplo estaría en juego lo que yo te dije hoy, ¿viste? De poder mezclar un tonito más opaco. Casi me debería meter en un tono más ahí. Para darle algo de primer plano, ¿no? Porque si no, bueno, se perdía con el mismo color de los demás, no tiene gracia. Tendría ahí un primer plano, se me mezclaron demasiado con los colores, pero se entiende, ¿no? Sí, es un color que se sobrepone, que se nota que está más adelante que los de atrás, y lo cual me viene fantástico para poder diferenciar entre elementos que se ubicarían más hacia atrás y unos elementos que se ubicarían más hacia adelante, como podrían ser, por ejemplo, estos personajes principales que vienen bárbaros para poder rellenar y para poder trabajar cualquier tipo de escena. Así que bueno, hasta acá llegamos con la clase de figuras humanas. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.